Hace unos días leía a un artista, ya ha pasado un montón de tiempo, sobre el lanzamiento del disco de Rosalía. Un disco que creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que igual se amplificó demasiado su trascendencia, dado que casi no se escucha hablar de él ya. Bueno, este artista lo criticaba porque ella decía que había abanderado el cristianismo desde hace años y que Rosalía simplemente había utilizado su fe para vender discos. Y hoy quiero hablar un poco de todo esto. Hola, soy Iván Blanco y esto es Notas de Marketing, el podcast antes conocido como Marketing Influencers. Aquí vas a escuchar notas reales, prácticas y directas sobre marketing, redes sociales, creación de contenido y marca personal. Un podcast perfecto tanto para profesionales como para aficionados al marketing. Dale a seguir para no perderte estas píldoras diarias. Y ahora, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Resulta que Rosalía recibió miles, cientos de miles de análisis de su disco, de su estética, de si el cristianismo había vuelto, de si Dios, de si la fe, de si los jóvenes eran más creyentes que nunca, de si eran más creyentes que sus abuelos, que sus padres, de si por qué volvía la fe. Es que no paré de ver internet inundado en todo esto. Y resulta que además mucha gente que hacía esto de forma premeditada lo criticó, porque le pareció que Rosalía no había hecho esto por casualidad, ni no lo había hecho por fe, sino que lo había hecho de forma estratégica. Entonces yo me he planteado si Rosalía lo ha hecho tanto auténticamente como calculadamente. Os cuento un poco. Cuando Rosalía presentó Lux, sí que está claro que lo hizo con ese imaginario católico muy concreto. Imágenes religiosas, referencias a la fe, incluso declaraciones en prensa donde ella hablaba de la espiritualidad. Además lo hablaba como, no como ese dogma heredado, sino como algo más cool, como búsqueda personal. Y claro, la reacción fue inmediata y un poco dividida además. Desde ciertos sectores llegaron críticas y desde otros hubo mucho halago, ¿no? Se criticaba que usara símbolos con fines comerciales sin el aval ideológico que lo justificara y que si la fe cuando aparece en boca de alguien famoso siempre huele a campaña. Pero por otros lados se alababa también. Sobre todo desde los departamentos de marketing, porque los números no mienten. A ver, todo esto tenía sentido. Es decir, en Estados Unidos la generación Z tiene ya más católicos que protestantes. 21 frente a 19%. Y en Francia suben los bautismos adultos. Y en España, el CIS detecta un pequeño pero significativo repunte de identificación religiosa entre jóvenes. Entonces todo esto tenía sentido. Rosalía no había inventado nada, había puesto un micrófono donde ya había ruido, lo había detectado muy bien. Eso es timing. Básicamente es un timing de manual. Y es una habilidad muy difícil. Es escasa y es difícil de enseñar porque si llegas pronto, no pita. Y si llegas tarde, la cagas. ¿Qué pasa? Decir estrategia calculada para esto, que es una decisión creativa, es decir, parece que hay un PowerPoint con KPIs en una decisión creativa, queda feo. Pero si además le aplicas que hay fe en esto, todavía es más feo. Porque si llamas branding a la espiritualidad de alguien, le estás quitando lo único que la hace funcionar, que es que parezca real. Entonces, claro, si Rosalía tenía todo esto calculado y Lux es un producto, si lo vive de verdad, Lux es más bien un documento, ¿no? Lo que pasa es que ha funcionado igual, porque los datos de escucha no cambian dependiendo de si hay fe genuina detrás. Y la conversación cultural que ha generado tampoco. Lo que pasa es que si nos metemos un poco más en profundidad, llevamos años diciéndole a las marcas que sean auténticas, que conecten de verdad, que no finjan emociones que no sienten, que el público detecta la falsedad a kilómetros. Pero no lo tengo tan claro, porque si cuando aparece alguien que quizás sí es auténtico, lo diseccionamos como si fuera una campaña de Cannes, perdón. Que sí, que entiendo que es un reflejo involuntario del sector, ¿no? Como si la autenticidad, pero claro, ¿y si era simplemente autenticidad? Aunque funcionara demasiado bien, entonces no se puede hablar de estrategia, ¿no? Si ella simplemente ha recibido esa llamada artística y de fe y la ha plasmado en un disco, ¿podemos llamar a todo esto estrategia? No sé, me ha parecido todo bastante complejo. Lo que sí que está claro es que Rosalía ha sido con este disco ambigua. Pero no ambigua porque no sabía qué decir, sino ambigua de no sabemos si es real o calculado. Y nos ha agachado con esto y mucha gente lo ha discutido. Y la mayoría de las marcas no les gusta esta ambigüedad. Las siempre intentan matarla con su briefing, enterrarla con el comité de aprobación, para generar un contenido que no genere fricción alguna. Pero claro, como no genera fricción alguna, no activa ninguna tribu y no provoca ningún rechazo.
Y sin fricción no hay conversación. Y sin rechazo no hay tribu. No sé. Está claro que Rosalía obligó a posicionarse e incluso los que la criticaron la amplificaron. Pero lo dicho, han pasado meses y no sabemos si Rosalía cree en Dios. No sabemos si esta pregunta realmente es importante. Sino que ha conseguido que la gente discuta, la analice, la defienda, la ataque con una energía que pocas marcas generan hoy. Y bueno, pues al final es la definición exacta de una marca que funciona. Y bueno, pues me parece muy interesante porque pasados los meses se puede ya empezar a ver con más perspectiva. Y está claro que lo que pretendía o lo que no pretendía, pero se dio de casualidad, funcionó. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarme, nada me ayuda más que lo compartas con alguien a quien le pueda servir. Para contactar conmigo tienes mi correo y mis redes sociales en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Nada más. Adiós.